Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a repasar un poco el principio de inducción y vamos a hacer algún ejercicio con el principio de inducción. Bueno, recordemos el principio de inducción, el teorema que vamos a usar ahora para hacer el próximo ejercicio. Yo tengo una propiedad matemática, P se llama la propiedad, ¿no? Por ejemplo, todos los números son pares, ¿no? Una propiedad que es falsa, pero bueno, es una propiedad. Tengo una propiedad P que depende de N, de un número natural. Tal que P de 1 es verdadero. Y además, para todo K natural, P de K implica P de K más 1. Es decir, suponiendo que P de K es verdadero, puedo llegar a demostrar que P de K más 1 es verdadero. En el caso que la propiedad cumpla A y B, entonces la propiedad es verdadera para todos los números naturales. Vamos a hacer un ejercicio que les muestro a continuación. Vamos a demostrar que la sumatoria de los primeros n números al cubo, es decir, cada uno de ellos al cubo sumados, nos da n cuadrado por n más 1 cuadrado sobre 4. Ahí está. Bueno, ¿cómo demostramos esto? Hay una cabeza que hay que bajarla de alguna forma. Bueno, demostremos, primero hagámoslo en el Jamboard. Entonces, pasamos a la página 2. No sé por qué me apareció esto. ¿Cómo? Ya ahora escribo, sí. Lo que hay que probar es que la sumatoria desde igual 1 hasta n de i al cubo es igual a n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Eso es lo que hay que probar. Y ahora escribimos la solución. Bueno, entonces recuerden que tenemos que usar el teorema anterior. Tenemos que usar el teorema anterior, que nos dice que tenemos un caso base, recordemos que el caso base era P de 1, tenemos que probar que es verdadero, esa es la parte A. Y después tenemos que probar el paso inductivo, que sería P de K, es la hipótesis inductiva, ¿no? Acá aclaremos, A es el caso base. P de K en B es la hipótesis inductiva. ¿No? Y P de K más 1, lo que queremos probar.
a veces llamado la tesis. Pero no, es un término que no se usa mucho ahora la tesis, pero es para abreviar. Es lo que queremos probar. Entonces, la solución es primero el caso base. Probemos el caso base. El caso base, aclaro que es n igual 1, porque después va a variar el caso base. Caso base n igual 1. Es decir, tenemos que probar que esta fórmula vale para n igual 1. Por un lado, sumatoria desde igual 1 hasta 1 de i al cubo, ¿cuánto vale? Darle 1 porque es 1 al cubo, ¿no es cierto? Si va de 1 a 1, por definición recursiva de sumatoria, este es el caso base de la sumatoria, vale el término especializado en 1, que es 1 al cubo, que es 1. Por otro lado, 1 al cuadrado por 1 más 1 al cuadrado sobre 4 es 1. Entonces, esto nos dice que el resultado está bien. En el caso base. Ahora veamos el paso inductivo. Profesor, discúlpeme, pero no se puede ver la clase. ¿No? Entonces, dado K mayor o igual que 1, debemos probar que, bueno, en el enunciado era P de K implica a P de K más 1, donde P es lo que queremos probar. Bueno, acá P de N sería, o P de K es esto, ¿no? Es decir, sumatoria desde igual 1 hasta acá de i al cubo igual a k al cuadrado por k más 1 al cuadrado sobre 4, y eso implica, esto es P de K, implica que la sumatoria desde igual 1 hasta k más 1 de i al cubo es igual a... Y ahora en vez de k tengo que poner k más 1, entonces queda k más 1 al cuadrado, y acá en vez de k más 1 tengo que poner k más 1 más 1, que es k más 2, al cuadrado, y acá 4. Entonces, esta es la hipótesis inductiva. Y acá tenemos que partir de esto y llegar a esto, usando la hipótesis inductiva y la definición recursiva de sumatoria. Bueno, entonces, copiemos esto, y lleguemos a lo que está a la derecha. Hacemos eso. Sumatoria desde igual 1 hasta k más 1 de i al cubo. Bueno, este es un paso que a algunos les cuesta y me preguntan por qué lo hago. Bueno, es por la definición de sumatoria. La sumatoria hasta k más 1 es la sumatoria hasta acá más el término especializado en k más 1. El término es i al cubo, entonces k más 1 al cubo. Esto es sumatoria desde igual 1 hasta acá de i al cubo más, y en vez de i al cubo tengo que poner el último término, k más 1,
al cubo. Esto es, si no se la acuerdan, es la definición recursiva de sumatoria. Definición recursiva de sumatoria. Es por eso. Bueno, ahora observen que esto es igual a esto. Entonces, por hipótesis inductiva lo puedo igualar a esto. Entonces, esto es igual a... Traten de no golpearme la mesa, por favor. K cuadrado por K más 1 al cuadrado sobre 4 más... No hablen más, chicos, por favor. Están perturbando. K más 1 al cubo. Entonces, fíjense que esto lo hice porque la igualdad que tenía en verde en la página anterior, ¿no es cierto? Que la sumatoria de igual 1 hasta acá de I al cubo es igual a este número. Bueno, lo estoy reemplazando acá. Y acá, a partir de acá se hace álgebra. Fíjense que K más 1 al cuadrado es factor común de ambos sumandos. Entonces lo saco. Al cuadrado, acá me queda K cuadrado sobre 4 más K más 1. ¿No? Esto es sacar factor común K más 1 al cuadrado, ¿no? Acá queda K cuadrado sobre 4, y acá K más 1 al cubo es K más 1 al cuadrado por K más 1. Entonces, bueno, queda así. Sigo desarrollando, me queda K más 1 al cuadrado, saco el 4 como máximo común denominador, me queda K cuadrado, y acá multiplico por 4K más 1, más 4K más 1. Más 4, perdón. Gracias. Bueno, entonces lo escribo acá de nuevo, ¿no? Esto es K más 1 al cuadrado por K cuadrado más 4K más 4 sobre 4. Pero bueno, el binomio de Newton nos dice que esto es K más 2 al cuadrado. Si no hacen la cuenta, K más 2 por K más 2 les va a dar eso de arriba, sobre 4. Bueno, y este es el resultado. El 4, bueno, se distribuye. Ustedes tienen que ser sistemáticos. Muchas veces lo vamos a tomar ejercicios de este tipo. Tienen que escribir la hipótesis inductiva bien escrita, tienen que escribir lo que tienen que demostrar bien escrito, partir de la derecha de lo que quieren demostrar y llegar a la izquierda. No siempre es así. Hoy les voy a dar un ejemplo que no es así. Pero para demostrar recursiones muchas veces es así. Muchas veces acá llegan, en este paso supongamos, a una fórmula que no saben cómo igualar la otra. Bueno, lo que tienen que hacer es desarrollar ambas y ver que son iguales. Ir desarrollando. Yo podría acá haber desarrollado todo y me quedaba, no sé, K al cubo, bueno, me quedaba K a la cuarta, es decir, me iba a quedar un polinomio de grado 4 dividido 4. Y si yo desarrollaba esta, también me iba a quedar el mismo polinomio. Así se puede probar también. ¿No? Porque a veces es difícil reconstruir esto que estoy enseñando acá, a veces es difícil reconstruirlo de lo que nos queda. Entonces lo que hacen es desarrollar todo, tanto en lo que quieren demostrar como en lo que ya tienen demostrado, y ver que son iguales. Es así, no es muy complicado. Bueno, vamos a repasar esto. Acá está escrito muy parecido, pero por las dudas lo está 2 veces. Caso base, como les decía,
probar por un lado que la sumatoria de igual 1 hasta 1 de i al cubo es 1, y por otro lado probar que la fórmula también da 1. Bueno, eso lo hicimos, es muy sencillo. El caso base general es muy sencillo. El paso inductivo, debemos probar que esto que es la hipótesis inductiva, podemos llegar a esta fórmula. Recuerden que tenemos que partir de la parte derecha de la fórmula, izquierda, perdón, y llegar a la derecha. Y acá está todo hecho. Sumatoria igual 1, igual 1 es acá. Ya lo tengo que corregir. Si me deja. Con el mouse capaz que me deja. Sí. Es una configuración de la tableta. Sumatoria igual 1 hasta acá más, es lo mismo de igual 0, pero lo hemos hecho de igual 1 hasta acá más 1 de i al cubo, es por definición recursiva de la sumatoria igual a la sumatoria hasta acá más k más 1 al cubo. Y acá es todo lo mismo, ¿no? Acá queda por hipótesis inductiva, esto, bueno, hagámoslo en verde como venían haciendo la hipótesis inductiva, esto queda igual a esto por hipótesis inductiva. Y entonces, ahí empiezo a usar un poquito de álgebra, saco k más 1 al cuadrado como factor común en el tercer renglón, agrupo lo que está a la derecha de k más 1 al cuadrado, y queda esto. Sí. ¿En qué renglón? ¿Hablamos? En el primero. Achiquemos un poquito porque por ahí no se ve. La definición recursiva de sumatoria nos dice que la sumatoria es de igual 1, está mal acá, hasta k más 1, de i al cubo, es la sumatoria hasta acá, en vez de poner k más 1, acá pongo k, de la misma expresión i al cubo, más el último término, que sería k más 1 al cubo, sumado. Es definición de sumatoria. No, fíjate que esto es i al cubo especializado en k más 1. ¿Está bien? Sí, manejar bien la sumatoria es fundamental, porque hay mucho ejercicio con sumatoria. Entonces traten de aprender a manejar bien la sumatoria. Bueno, entonces como hemos probado esta fórmula, el resultado es verdadero cuando n es igual a k más 1 y por el principio de inducción el resultado es verdadero para todos los enteros positivos n. Esta última frase, si quieren agregarla, agréguenla, y si no, no importa. Ya se sabe que no saben hacer. Pero la forma de demostrar es esta. Para hacer un ejercicio tienen que hacer algo así. Separar el caso base del paso inductivo y hacerlo pasito a pasito y que se entienda cuál paso es, y justificar cada paso si no es obvio. Por ejemplo, los últimos dos pasos son obvios, no se justifican. Ahora vamos a ver una variante de la inducción. Y vamos a hacer 3 ejercicios. Existen varias formas modificadas del principio de inducción. Claro, como yo les dije la clase pasada, no necesariamente hay que empezar de 1, se puede empezar de 0, se puede empezar de 2, digamos. No. Hay que hacer de ciertos números en adelante, esencialmente. Y a veces no necesariamente empezamos de un solo valor, empezamos de 2 o 3, o de varios, ¿no? Entonces, leo lo que está acá, que repite un poco lo que digo. Existen varias formas modificadas del principio de inducción. A veces conviene tomar como base inductiva el valor n igual 0. Por otro lado, puede ser apropiado tomar un valor como 2 o 3, porque los primeros casos pueden ser excepcionales. Supongamos que el 1 y el caso 1 no lo puedo poner dentro de una fórmula, no importa, empiezo del 2. Cada problema debe ser tratado según sus características. Otra modificación útil es tomar como hipótesis inductiva la suposición de que el resultado es verdadero para todos los valores n es menor o igual que k, más que para n igual k. Es decir, recuerden que la hipótesis inductiva era p de k. Bueno,
Ahora, también se puede tomar que P de H sea verdadero para todo H menor o igual que K. Esa es la inducción completa. Esta formulación es llamada a veces el principio de inducción completa. Todas esas modificaciones pueden justificarse con cambios, si se pueden demostrar con cambios triviales en la demostración del principio de inducción. Son todas por el principio de buena ordenación, todas iguales, muy parecidas. El principio de inducción completa o el principio de inducción fuerte, creo que también le dicen, parece como que fuera un resultado muy diferente, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Acá está el principio de inducción completa. Cn0, un número entero, y PD una propiedad que vale para n mayor o igual que n0. Para los más chicos de n0, la propiedad no está ni siquiera definida, digamos, ¿no? O no me interesa definirla ahí. ¿No? N0 puede ser 0, puede ser 1, puede ser menos 5, puede ser 8. Es un número entero cualquiera. Pero suponemos que P de N0 es verdadero. Y suponemos que P de H es verdadera para todo H, tal que el H está entre N0, incluyéndolo, y K. ¿No? Donde K es un número mayor o igual que N0, ahí mismo lo dice en la forma. Si suponemos que P de H vale desde N0 a K, eso entonces el B nos dice que P de K más 1 es verdadero, es decir, que valga de N0 a K implica que valga en P de K más 1. Entonces, con esas dos suposiciones, si podemos demostrar A y podemos demostrar B, hemos demostrado que P de N es verdadera para todo N mayor o igual que N0. Es decir, lo más importante de este cambio no es la parte A, porque empezar del 0, del 1, del 5 es más o menos lo mismo, todo el mundo se da cuenta, sino que no solo podemos usar el caso anterior, sino todos los anteriores. Eso es lo que está diciendo. Y eso a veces es muy útil. Veamos una aplicación del principio de inducción completa con una pequeña modificación que no vamos a poner en el teorema. Que acá hay dos casos base, U1 y U2. Sabemos, esto es muy común en recursión, tener dos o tres casos base y una fórmula general que usa dos o tres casos anteriores. Por eso necesitamos dos o tres casos base, porque usamos dos o tres casos anteriores. Entonces tenemos que U1 vale 3, U2 vale 5, UN vale 3, UN menos 1, menos 2, UN menos 2. Creo que esta fórmula la hemos visto cuando vimos recursión. ¿No? Acá es importante darse cuenta que uno, bueno, es más fácil. Bueno, acá, antes de la solución, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Cómo se calcula UN? Repasemos un poquito recursión. Recordemos recursión, de alguna forma, repasemos. ¿No? ¿Cómo se calcula U1 vale 3? No se calcula, está calculado. U2 vale 5. ¿Cuánto vale U3? Vale 5, 3 por el anterior, 3 por 5, lo hago rápido porque esto es un repaso. Menos 2 por el anterior del anterior, por 3. 15 menos 6, 9. ¿Cuánto vale U4? Bueno, entonces siempre tengo que usar el anterior y el anterior del anterior. Es 3 por el anterior
menos 2 veces el anterior del anterior. 27 menos 10, 17. ¿Cuánto vale U5? U5 vale 3 por 17 menos 2 por 9, ¿no? Fíjense, estos son los valores que va tomando. ¿No? Entonces, acá tengo que usar el de arriba, el globito de arriba, y acá tengo que usar el globito un poquito más arriba. Bueno, esto es, no sé, bueno, va a dar 26. No, ¿cuánto era? 2, 32, 33. Y así sucesivamente vamos calculando. Ahora, ¿cómo demostramos esto por inducción? Esto es una prueba nueva, ¿eh? Pongan atención porque es una prueba nueva. Como yo les dije, el caso base son dos casos, el U1 y el U2. Entonces es n igual 1 y n igual 2. En el caso de n igual 1, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que U sub 1, que vale 3, es lo mismo que, sí, que 2 a la 1 más 1. U sub 1 vale 1 y 2 a la 1 más 1, no, U sub 1 vale 3. Y 2 a la 1 más 1 vale 3. Entonces vale tanto la definición recursiva como la forma. N igual 2. Por definición, U sub 2 vale 5. Y por otro lado, 2 al cuadrado más 1 vale 5. Está perfecto. Bueno, esto no es muy complicado, son dos casos bases nada más, pero el paso inductivo es un poquito más complicado que el anterior. O el caso inductivo, no sé, el paso inductivo, como le quieran decir. Entonces, veamos, volvamos al teorema. El teorema dice que P de H es verdadera para 0 menor o igual que H menor o igual que K, ¿no? Entonces, el paso inductivo acá, la hipótesis inductiva va a ser así. U sub H igual a 2 a la H más 1 para 1 menor o igual que H menor o igual que K y K mayor o igual que 2. Esta es la hipótesis inductiva. Bueno, es decir, a partir de cierto K, todos los más chicos vale la hipótesis. No, K mayor o igual que 2. No, porque recuerden que si yo quiero probar U sub 3, si pongo K mayor o igual que 3, estoy suponiendo que el caso 3 ya está probado de alguna forma. Y no es así. Acá tengo que poner todos los K, digamos, el K, eso es justo lo que estaba explicando. Fíjense. El caso base empieza en 1 y termina en 2. Bueno, entonces esto tiene que empezar en 1. ¿Se verá el color? Ahí se distingue, no mucho, ¿no? Menos. Bueno, no importa.
Después lo van a... Y esto tiene que ser así. El caso base empieza en 1 y termina en 2. Podría empezar en 1 y terminar en 3, ¿no? Que hubiera 3 casos base. Entonces, la h tiene que ir desde 1 hasta acá. Y la k tiene que ser mayor o igual que 2, mayor que el último caso base. A partir del caso base para arriba. Mayor o igual. Sí, mayor o igual. Porque si yo pongo k mayor o igual que 3, fíjense, ¿cómo pruebo el caso n igual 3? Lo estoy suponiendo cierto ya, y yo no sé si es cierto. Si empiezo a partir de 3 acá... ¿Y si pones solamente mayor a 2, profe? De 1 acá, me está diciendo que de 1 acá son todos verdaderos. El primer caso sería de 1 a 3, pero yo no sé si el caso 3 es verdadero. Es de 1 a 2 el que sé que es verdadero. El primer caso, el primer paso del dominó es el caso 1 y 2, sería algo así. Y eso me empuja al 3. Pero no puedo suponer que el 3 es cierto. Bueno, después se lo tienen que acordar esto, no es nada del otro mundo. A ver, tengo una cosa. Sí, este queda mucho mejor. Vamos a borrar. Para que, después en la transparencia también están marcados los colores. No sé si serán los mismos colores. No, es celeste y verde. Wow. Entonces acá esto va a quedar mucho mejor marcado. Este 1. Entonces, acuérdenselo de memoria, porque sí. Empieza en el primer caso base y el K tiene que ser mayor, igual que el último caso base. De memoria. Bueno, entonces esta es la hipótesis inductiva. Lo importante es que esta es la hipótesis inductiva. Esto nos dice que U sub H es igual a 2H más 1 para todos estos H, los que van de 1 acá. ¿Y cuál es la tesis? Esto tiene que implicar esto implica lo siguiente. Implica que, lo podría haber escrito acá mismo, creo que entraba. No, bueno, sí, acá. Esto implica que U sub K más 1 es igual a 2 a la K más 1 más 1. ¿Se ve bien? Sí. El implica está como perturbando la visión, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el implica así. Todo esto de arriba, todo lo de arriba implica que U a la K más 1 es igual a 2 a la K más 1 más 1. Recuerden que esta recurrencia la habíamos visto cuando definimos recurrencia. Y yo les dije que la íbamos a probar. Ahora es el momento de probar. Entonces, como siempre, partimos del U sub K más U a la K más 1. No es U a la K más 1. Es U sub K más 1. Partimos del U sub K más 1. Y tenemos que llegar a 2 a la K más 1. Más 1. Entonces es el máximo. U sub K más 1, por definición recursiva, acá no tenemos una sumatoria, sino una recurrencia. Bueno, las sumatorias son recurrencias. La recurrencia nos dice que es 3 UN menos 1 menos 2 UN menos 2. Traducido con el K más 1 sería
3 U, y acá va K más 1, sí, pero quiero escribirlo todo para que sea. K más 1 menos 1, menos 2, U sub K más 1 menos 2. ¿Está bien? Ahí está. Es decir, reemplazo lo que era un N por K más 1. Lo que era un N acá, lo reemplazo por K más 1. Entonces acá pongo K más 1 menos 1 y acá pongo K más 1 menos 2. Eso obviamente es igual, esto es por definición de la función recursiva, ¿no? Por definición de bueno, es la definición recursiva. Y esto obviamente es igual a 3 U sub K, porque K más 1 menos 1 es K, 2 U sub K menos 1. Porque K más 1 menos 2 es K menos 1. Ahora, como 1 menor o igual que K menos 1, menor que K, menor o igual que K, está dentro de los H, es decir, están dentro, estos valores K menos 1 y K, están dentro de los valores donde yo supuse que era cierta la afirmación. Por hipótesis inductiva, esto es igual a 3 por 2 a la K más 1, obviamente entre paréntesis, menos 2 por 2 a la K menos 1 más 1. Sí. K, recuerden que era mayor o igual que 2. Entonces K menos 1 es mayor o igual que 1. Es decir, y bueno, que es menor que K es obvio, porque K menos 1 es menor que K. Y que K es menor o igual que K es obvio porque es igual. Entonces, tanto K menos 1 como K están en 1 y K. Entonces están en las hipótesis están dentro de la hipótesis inductiva. Por lo tanto, para esos valores vale la fórmula. Ustedes no se den mucha vuelta. Esto, si quieren, no lo escriben, pero sí tienen que escribir por hipótesis inductiva. Porque son casos anteriores. Se ve claramente que U sub K y U sub K menos 1 son casos anteriores a K más 1. Tienen que razonar, no se desesperen por el formalismo. El formalismo está bien que lo aprendan, pero acá lo importante es que nosotros sabemos que los casos anteriores a U sub K más 1 son verdaderos. Entonces, U sub K lo puedo reemplazar por 2 a la K más 1. Y U sub K menos 1 lo puedo reemplazar por 2 a la K menos 1 más 1. ¿Está bien? Bueno, y esto es... Bueno, acá viene una parte que te cuesta mucho, muchas veces, 3. Los números chicos tienen propiedades interesantes. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 a la K más 2 a la K? 2 a la K más 1. A veces no se dan cuenta de eso, pero esas propiedades hay que usarlas. ¿No? Porque es 2 por 2 a la K, es 2 a la K más 1. Entonces acá probablemente usemos algo por el estilo. Más 3, menos 2 por 2 a la K menos 1, menos 2. Bueno, acá usamos la definición recursiva de potencia, esto es 2 a la K. Entonces queda igual que antes, 3 por 2 a la K más 3 creo que era. ¿Cómo es? Menos 2 a la K, ¿no es cierto? Sí, menos 2 a la K, menos 2.
Acá lo único que usé es que esto es 2 a la K. Eso es 2 a la K. Bueno, ahora tienen 3 por 2 a la K, menos 2, de 2 a la K me queda 2 por 2 a la K. Más 3 menos 2, 3 menos 2 vale 1, ¿no? Entonces queda 2 a la K más 1, más 1. Cuando los números son chicos pasan esas cosas, ¿no? 5 por 7 a la n, más 2 por 7 a la n, es 7 a la n más 7 a la n más 1. Esas cosas son muy comunes en este tipo de demostraciones. Úsenlas, ¿no? Bueno, entonces, ustedes pueden terminar acá o decir, bueno, por inducción completa, está demostrado el resultado, que vale para todo. Hagamos otro ejercicio. Bueno, primero veámoslo en las transparencias. Va a ser muy parecido. Bueno, el caso base o casos base sería n igual 1, por un lado, por la definición de 1, eso vale 3, por otro lado, por la fórmula, vale 2 a la 1 más 1, ¿no? Esto viene... ¿Cómo? Sí, pero esa no es la hipótesis inductiva, esa es el enunciado del teorema. Para uno lo demuestro, para uno lo sé, para dos lo sé, para n igual mayor o igual que 3 lo defino así. No confundan esto con la hipótesis inductiva. Sí, esta es la definición. Para n igual 1 vale 3, para n igual 2 vale 5. ¿Cuánto vale para n mayor o igual que 3? Esto. Bueno, acá este 1 nos sale de esta fórmula, ¿no? Y este 1 no, el 3, digamos, sale de la fórmula S. Y el 2 a la 1 más 1 sale de acá. Tengo que comparar la definición recursiva con la fórmula. Por la definición recursiva vale 3. Por la fórmula también vale 3. Entonces está. El próximo caso es lo mismo, n igual 2. Y el paso inductivo es el siguiente. ¿La hipótesis inductiva cuál es? U sub h igual a 2 a la h más 1 para 1, este 1, menor o igual que h, menor o igual que k. Con k mayor o igual que 2, este 2. No puedo arrancar por 3. No puedo arrancar por 3. Por 3 arranca la definición, pero no la hipótesis inductiva. Bueno, debemos probar que, suponiendo que eso lo anterior es cierto, debemos probar... Ah, bueno, no, acá lo supongo, acá sí. Suponiendo que lo anterior es cierto, debemos probar que u sub k más 1 es 2 a la k más 1 más 1. Se comienza con el término izquierdo de lo que se quiere probar y se obtiene el derecho, como siempre digo. Y bueno, y acá se hace. U sub k más 1 es 3 u sub k menos 2 u k menos 1. Está un poquito menos de detalle que en lo que hice en el pizarrón, pero bueno, tienen el pizarrón para repasar. Eso por definición recursiva de u sub k más 1. Por hipótesis inductiva, como k y k menos 1 son más chicos que k más 1, esencialmente por eso, u sub k es 2 a la k más 1 y u sub k menos 1 es 2 a la k menos 1 más 1. Entonces reemplazo y me queda 3 por 2 a la k más 1 y menos 2 por 2 a la k menos 1 más 1. Y ahora vengo a este renglón, distribuyo y acabo un poquito de álgebra. Y me queda lo que me tiene que quedar. Y entonces, bueno, acá fíjense que yo no puse nada, pero pueden poner, bueno, por el teorema de inducción completa, la fórmula vale para todo n, mayor o igual que 1. O no lo pongan, pero esa es la idea. La fórmula vale para todo n mayor o igual que 1. No
por eso van a hacer mal el ejercicio, si saben hacer el procedimiento. Bueno, veamos otro ejemplo. U sub n definida recursivamente de la siguiente manera. U sub 0 igual 1, U sub 1 igual 0, y U sub n, bueno, tengo la fórmula definida para 0 y para 1. Tengo el U definido para 0 y para 1. Entonces, ahora la vamos a definir para n mayor, para n mayor igual que, mayor que U, para n mayor igual que 2. U sub n es 5un menos 1 menos 6un menos 2. Todas estas recursiones que se definen así, que son combinaciones lineales de los anteriores, tienen forma, son todas cerradas. Si yo pongo 38 U sub n menos 1 más 45 U sub n menos 2, hay una forma. Se pueden, no es fácil, no es difícil saberlo. Yo no me acuerdo ahora cómo se hace, pero no es difícil. Entonces, bueno, el ejercicio dice que calculemos U sub 2 y U sub 3 usando recursos. Eso no lo hacemos en el pizarrón, la demostración sí. Y después probar por inducción que U sub n es 3 por 2 a la n menos 2 por 3 a la n. Bueno, ¿cómo se calcula U sub 2? U sub 2 es 5 por U sub 2 menos 1 menos 6 por U sub 2 menos 2. Es decir, es 5 por U sub 1 menos 6 por U sub 0. Bueno, U sub 1 valía 0, así que 5 por 0 menos 6 por 1 menos 6. Eso es el cálculo, sí. Y claro, es parte de la demostración. Sí, sí. Es lo más fácil, además, ¿no? Siempre ganan un puntito, si hacen el caso de eso. Bueno, y ahora hemos usado esta definición, ¿no? Hemos usado esta definición. Ahora tenemos que probar que vale... Ah, no, bueno, no es un caso básico. Simplemente calculamos U sub 2 usando C. ¿Y cómo se calcula U sub 3? Bueno, U sub 3 se calcula usando los dos valores anteriores. U sub 3 es 5 por U sub 3 menos 1 menos 6 U sub 3 menos 2, 5 por U sub 2 menos 6 por U sub 1. 5 por menos 6, menos 30, y acá queda menos 6 por 0, menos 30. Estos son los dos resultados que se piden. ¿Para qué se pide? Bueno, para que practiquen un poco cómo se calculan fórmulas recursivas. Si quieren ver, si quieren comprobar, comprobemos para n igual 2, ¿cuánto vale esto? Esto 3 por 4, 12, menos 2 por 9, menos 18, es menos 6. Efectivamente. Y si quieren comprobar que la fórmula está bien para 3, hacen 3 por 2 al cubo, es 24, menos 2 por 3 al cubo, es menos 54. 24 menos 54 es menos 30. En general va a ser negativa esta fórmula porque el 3 a la n crece mucho más rápido que el 2 a la n. Bueno, ahora veamos de probar la fórmula, la 2. ¿no? Vamos a interrogar. Esto ya no lo hacemos. Esto. Vamos a probar los dos. Bueno, entonces como antes, caso base o casos básicos. Por un lado, U sub 0 igual 1. Y por otro lado, 3 por 2 a la 0
menos 2 por 3 a la 0, que sería aplicar la fórmula U sub 0 acá. Me queda, bueno, 3 por 1 menos 2. 3 menos 2. Esto está bien. Por otro lado, U sub 1 vale 0. Y acá es 3 por 2 a la 1 menos 2 por 3 a la 1. Sería 6 menos 6, sí. Está perfecto. El caso base, ok. Entonces recuerden que yo tengo que tomar, para escribir bien la hipótesis inductiva, no se desesperen, para escribir bien la hipótesis inductiva tengo que tomar el 0, considerar el 0 y considerar este 1. En donde empiece y donde termina los casos básicos. Entonces, hipótesis inductiva, como el enunciado, U sub h es 3 por 2 a la h menos 2 por 3 a la h para c menor o igual que h menor o igual que k mayor o igual que 1. Es decir, para todos los h más chicos que k, vale el resultado. Y esto es el 0 este, sale el primer caso base. Y el 1 sale del segundo caso base. Yo les doy reglas para que no se confundan. No, porque digo, incluso siempre que lo hago, si no tengo la regla, empiezo a pensar cómo era, digamos, no es medio tricky, digamos, no sé cómo decirlo. Es medio que uno se puede confundir fácil. Entonces con esta regla no se confunde. Pero lo importante es la idea. La idea es que ustedes tienen que probar el caso que tienen que probar, lo tienen que probar usando cualquiera de los anteriores. Esto es lo que debemos probar, que la hipótesis inductiva implica que U sub k más 1 es 3 a la 2 a la k más 1 menos 2, 3 a la k más 1. Y como siempre, pongo esto primero y llego a esto. Entonces hagámoslo. U sub k más 1, ¿cómo es por definición? La definición, ¿no? La definición recursiva. Me tengo que fijar en esta definición recursiva. De 5 por U sub k más 1 menos 1. El menos 1 va dentro de los índices, ¿no? Menos 6 por U es menos 6 por U sub k más 1 menos 2. Esto es definición de UN. La definición de UN. Esto es 5 por U, k más 1 menos 1 es k, menos 6 U, k más 1 menos 2, k menos 1. Y esto, por hipótesis inductiva, es igual a 3 por 2 a la k menos 2 por 3 a la k menos... ¿Me falta algo? Ah, el 5, 5, 5. Sí, sí. Lo hacemos en el otro. Bien. Entonces copiemos. ¿Ah?
5 por u de acá, menos 6 por u de acá menos 1, ¿no es cierto? Y esto es igual a 5 por 3 por 2 a la k, menos 2 por 3 a la k, menos 6 por 3 por 2 a la k menos 1, menos 2 por 2 a la k menos 1. Bueno, y acá van a tener que usar muchas de esas cosas, no sé si muchas, pero algunas a la vez. Esto que le digo yo que pasa con las potencias de números chicos. ¿Me falta algo? 3. Gracias. Bueno, entonces acá no queda otra que empezar a hacer cuentas. Esto es 5 por 3 por 2 a la k, menos 2 por 3 a la k, no, menos 5 por 2 por 3 a la k. Corríjame como me vienen corrigiendo hasta ahora, porque es fácil confundir. 5 por 2 por 3 a la k, menos 6 por 3 por 2 a la k menos 1, y menos 6 por 2 por 3 a la k menos 1. Bueno, acá es medio difícil darse cuenta de lo que hay que hacer. Lo más fácil que hay que hacer es sacar factor común 2 a la k menos 1 y 3 a la k menos 1 y ver qué queda. ¿Hay algo que está mal? Hay un más, el más. ¿No? Ahí estaría bien. Ahí estaría bien. Bueno, entonces ahora sacan factor. En este que tiene 2 a la k y este tienen 2 a la k menos 1, sacan factor común 2 a la k menos 1. Esto queda 5 por 3 por 2 menos 6 por 3, 2 a la k menos 1. Y acá queda más menos 5 por 2, 3 a la k por 3, saco factor común 3 a la k menos 1, más 6 por 2, todo por 3 a la k menos 1. Y acá tendría que quedar lo que tiene que quedar. Hagamos la cuenta. Hay un 3 ahí, que es lo que nos hace falta, ¿no? Queremos probar que hay un 3, bueno, entonces sacamos el 3 como factor común, va a ser más fácil. 3 por 5 por 2 menos 6 por 2 a la k menos 1, más, y acá tenía que haber un 2, ¿no? Un menos 2. Entonces sacamos menos 2 como factor común. Menos 2 por 5 por 3, menos 6 por 3 a la k menos 1. Tienen que aprender a hacer este tipo de cuentas, ¿no? Bueno, 5 por 2 menos 6, ¿cuánto es? 4. 5 por 3 es 15, menos 6, 9. Bueno, por suerte da todo lo que tiene que dar. Porque observemos que 4 es 2 al cuadrado y 9 es 3 al cuadrado. Entonces esto es igual a 3 por 2 al cuadrado por 2 a la k menos 1 menos 2 por 3 al cuadrado por 3 a la k menos 1. Pero 2 al cuadrado por 2 a la k menos 1 es 2 a la k más 1. Menos 2 por 3 al cuadrado por 3 a la k menos 1, que es 3 a la k más 1. Y ahí queda. Y ahí termina. Como siempre pueden decir, bueno, por el teorema de inducción completa, este resultado vale para todo año. Repasémoslo el resultado en las transparencias. El caso base,
por un lado, n igual 0, el caso base, por un lado U0 vale 1 por definición, y por otro lado, si calculamos con la fórmula U0, por la fórmula que nos queda U0 por 3 por 2 a la 0, menos 2 por 3 a la 0, 3 menos 2 igual 1, y listo. Para n igual 1, que es el otro caso base, por un lado, por definición, U1 es igual a 0, y por otro lado, por la fórmula, U1 es 3. 3 por 2 a la 1, menos 2 por 3 a la 1, es 3 por 2, menos 2 por 3, es 6 menos 6. Entonces coinciden y también los casos base. El paso inductivo. Debemos probar que si K es mayor o igual que 1 y U sub H es igual a 3 por 2 a las H por 2 a las H menos 2 por 3 a la H para 0 menor o igual que H menor o igual que K, implica que el caso K más 1, que U sub K más 1 es 3 por 2 a la K más 1 menos 2 por 3 a la K más 1. Bueno, estoy repitiendo todo lo mismo. Entonces, U sub K más 1 es por definición de U sub N, 5 por U sub K más 1 menos 1, menos 6 por U sub K más 1 menos 2. Y como ven en el tercer renglón, bueno, K más 1 menos 1 es K, K más 1 menos 2 es K menos 1, entonces nos queda 5 U sub K menos 6 U sub K menos 1. Bueno, acá reemplazamos por hipótesis inductiva, U sub K, lo reemplazamos por esto, por hipótesis inductiva. Y U sub K menos 1 lo reemplazamos por esto, por hipótesis inductiva. Ya hemos terminado lo que es usar la inducción. Entonces ahora queda probar que una fórmula es igual a la otra. Como les digo, bueno, en este caso hay que hacerlo como lo hice yo, si no, no sé cómo se hace. Entonces hay que desarrollar, sacar factores comunes, bueno, está todo repetido, no voy a repetir los pasos pasito a pasito. Es todo muy parecido seguramente, y si está distinto mejor así ven cómo se hace de otra forma. Bueno, está un poco más complicado, o un poco más explicado, pero es más o menos lo mismo. Acá lo hice de la forma que yo les decía, que es poner lo que hemos llegado usando inducción a lo que queremos probar, igual a lo que queremos probar, ¿no? Esto que está acá es a lo que hemos llegado usando inducción, y esto de acá es lo que queremos probar. Entonces, desarrollamos el término a la izquierda, y nos queda 6 por 2 a la K menos 6 por 3 a la K. Haciendo cuentas. Es otra forma de hacerlo. Y de ahí lo vamos transformando y llegamos a que es lo que queremos probar. Es otra forma de hacerlo. Miren, tienen la forma ahí en el pizarrón y la forma en las transparencias. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, se puede resolver haciendo desde inducción llegar a la fórmula que queremos, o se pueden igualar la fórmula que obtuvimos por inducción a la fórmula que queremos demostrar y trabajar los dos lados, como decís vos. Exactamente. Trabajar los dos lados hasta igualar. Podemos simplificar. Esta fórmula es cierta, sí, solo sí, esto es cierto, y podemos simplificar, podemos hacer ese tipo de cosas. Bueno, ahora son 15 y 10 y 11. Descansemos hasta 15 y 25. ¿No? Bueno, vamos a retomar. Vamos a ver un último ejemplo. Un último ejemplo que no lo voy a hacer en el pizarrón, lo voy a hacer medio rápido acá en las transparencias, en los PDF. Un último ejemplo de inducción completa que tiene una naturaleza bastante diferente. Esta forma que vamos a ver ahora de usar inducción completa es muy usada en matemática, para demostrar cosas en matemática. Nos vamos a adelantar un poquito en un tema de la materia que son los números primos, pero bueno, como ya todos saben, han escuchado por lo menos los números primos, los definimos de nuevo, pero ya saben más o menos lo que son. Diremos que un número es primo n, si n no es 1, y el único natural menor que lo divide es 1. Es decir, son los números que no son divisibles por nadie, excepto por 1 y por ellos mismos.
Por ejemplo, el 5 es primo, el 6 no es primo porque es divisible por el 2 y por el 3. El 5 es divisible por el 1 y por el 5, pero nada que esté entre 1 y 5. En cambio, el 6 es divisible por el 2 y por el 3. Bueno, esos son los números primos. Ustedes han visto seguramente en la secundaria que todo número es producto de números primos. Bueno, vamos a demostrar eso ahora. Eso no está demostrado en la secundaria, es una afirmación que se hace, que es cierta, pero no está demostrada. ¿Cómo demostramos eso? El ejercicio es, dado n partecitas naturales, n mayor que 1, entonces probar que n es producto de números primos. Y esto se hace por inducción. Y acá sí no nos podemos fijar ni en el caso anterior ni en los dos anteriores. No sabemos en qué caso nos vamos a fijar. Nos vamos a fijar en algunos casos anteriores. Entonces, ¿cuál sería la demostración? Lo haremos por inducción a partir de 2, para n mayor o igual que 2. Bueno, el caso base entonces es n igual 2. Y el 2 es primo, por lo tanto es producto de primos, es un producto generalizado. Si es primo se considera que es producto de primos, producto trivial de primos. Supongamos que tenemos un k mayor o igual que 2, cualquiera. Entonces la hipótesis inductiva, en inducción completa, nos dice que para todo h que esté entre 2 y k, sabemos que es producto de primos. Esa es la hipótesis inductiva. Es decir, supongamos que ya hemos probado que el 328 es producto de primos, bueno, entonces, en realidad, digamos, la hipótesis inductiva es todo número entre 2 y 328 es primo. Queremos probar que 329 es producto de primos, perdón, producto de primos. Acá es lo mismo, suponemos que es cierto, hasta cierto k, de 2 hasta cierto k, que es producto de primos, queremos probar que el siguiente es producto de primos. Pero claro, k más 1 no es k por otro número. K más 1 es producto, ahora vemos. Si k más 1 es primo, listo. Si k más 1 es primo, entonces es producto de primo porque a un primo se lo considera producto de primo. Si k más 1 no es primo, ¿qué significa? Por la misma definición de primo, es decir, no ser primo significa que es divisible por algo más chico, que es producto de dos números más chicos. ¿No? Por ejemplo, el 6 es producto de 2 y 3. El 25 es producto de 5 y 5. El 38, no sé, bueno, pongamos uno que sé. El 40 es producto de 2 y 20. Siempre un número que no es primo es producto de números más chicos que no son ni el mismo número ni el 1. Entonces, como k más 1 no es primo, k más 1 es d por e, donde d y e son menores que k más 1 y mayores que 1. ¿No? Ahí no puse, mayores que 1. Por hipótesis, faltaría poner eso ahí, ¿no? Faltaría poner eso. Por hipótesis inductiva, d y e son producto de primos, ¿no? Porque la hipótesis inductiva nos decía que si un número está entre 2 y k, es producto de primos. Entonces estos números están d y e, acá a ver si me deja, con el mouse, como el mouse me deja. Esto es mayor o igual que 2. ¿No? Entonces d y e, ahí se escribe mal. Acá tenemos que 2 es un misterio esta verdad. Ahí está, 2. Acá quiero poner un menor igual, ahí está. Que d y que e y menor o igual 4. 2 menor o igual que d, que e y menor. A eso lo voy a poder escribir con el mouse. Como soy zurdo, estoy con el mouse a la derecha. Bueno.
Entonces, ahí quise escribir lo que está en azul, que 2 es menor o igual que D y que E menor o igual que K, lo cual nos deja en la hipótesis inductiva, ¿cierto? H tenía que estar entre 2 y K, y D y E están entre 2 y K. Entonces, por hipótesis inductiva, D y E son productos de primos. Por lo tanto, D es P1 por primo, son primos. Y E es Q1, Q2, QS primos. Todos primos. P1, P2 hasta PR primos, Q1, Q2 hasta QS primos. Puede ser iguales o distintos, eso no importa. Entonces, como D y E son productos de primos, el producto de primos por producto de primos nos queda producto de primos. K más 1 es D por E, que es P1 por P2 por PR, por Q1 por Q2 por QS. Y eso es un producto de primos. Y ya está demostrado. Esta es parte de lo que se llama teorema fundamental de la aritmética. Que lo vamos a ver dentro de unas 4 o 5 clases. Bueno, esta es una aplicación muy común del principio de inducción completa. Acá no nos fijamos en el caso anterior o el anterior del anterior. Nos fijamos, no sabemos cuánto vale D y E. Son 2 casos anteriores que no sabemos dónde pueden estar. El D puede ser 2, puede ser justo el penúltimo, el último caso, mirando de arriba para abajo. Bueno. Y ahora vamos a empezar brevemente y muy suavemente el tema de conteo. La clase que viene vamos a repasar ejercicio de inducción, siempre viene bien repasar. Acuerden que es uno de los temas más importantes de la materia. Hay muchos temas importantes, pero ese es muy importante y que va a haber 1 o 2 ejercicios de inducción en el parcial. Problemas de conteo. Bueno, contar con los dedos cuando hay pocos casos es muy fácil, pero a veces no es sencillo cuando se plantea un problema de conteo. Por ejemplo, yo planteo 2 problemas. ¿Cuántas chapas patentes es posible hacer con el actual esquema de numeración? Nos referimos a las patentes de automóvil en Argentina. Bueno, este no es un problema difícil. Si lo piensan intuitivamente, probablemente más de uno lo saque, ¿no? Porque para la primera letra uno sabe que hay 26 posibilidades, ¿no? La segunda, otras 26. 26 por 26 supone uno que va a hacer. Después los números, bueno, va haciendo multiplicaciones y va llegando más o menos. Intuitivamente es bastante fácil. En este caso contar no es tan difícil. Sin embargo, yo les digo, ¿de cuántas formas se pueden elegir 7 personas de entre 20? Sin importar el orden de elección, ¿no? Ustedes son un subconjunto de 20 alumnos, por ejemplo. ¿De cuántas formas puedo elegir 7 alumnos para el turno para un examen de turno de mañana entre los 20? ¿Cuántas formas posibles hay? Te aseguro que no lo van a sacar así rápido. No es fácil. Después, cuando vean lo fácil que es, sabiendo un poquito de matemática, quizás se sorprendan, quizás no. Pero bueno, este es uno de los problemas que podemos resolver. Y hay muchos más, muchos que son, en principio, muy difíciles si uno no tiene técnicas de conteo, que es lo que vamos a aprender. Técnicas de conteo. Ahí lo dice. Las técnicas de conteo se basan en varios principios, digamos, en realidad hay un poco de matemática atrás, formal. Nosotros lo vamos a ver en forma más o menos intuitiva, no vamos a profundizar demasiado los fundamentos de las técnicas de conteo. Vamos a contar en forma más o menos intuitiva, usando ciertos razonamientos que van a ser las técnicas y juntando las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas que permiten determinar el número total de resultados que puede haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjunto de objetos. Es una definición. Capaz que la saqué de internet, capaz que la hice yo. Bueno, primero tenemos que saber qué es contar, el cardinal de un conjunto. ¿Vamos a contar conjuntos o subconjuntos? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver una definición muy intuitiva. Un conjunto A es finito si podemos contar la cantidad de elementos que tiene. En ese caso denotamos entre 2 barritas A la cantidad de elementos de A. Y la llamaremos el cardinal de A. También a veces se denota el símbolo de, ¿cómo se llama? Sostenido, ¿cómo es? ¿Cómo le dicen de otra forma? Sostenido es numeral.
Numeral A. Numeral A. Sí, también en música creo que es sostenido y también en los teléfonos le llaman numeral. Numeral. Cualquiera de las dos notaciones está bien. Entre dos barritas A o numeral A significa la cantidad de elementos que tiene A. Por ejemplo, tenemos A, B, C, E, X1. ¿Cuántos elementos tiene eso? Bueno, uno cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. B, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 elementos cada uno. No hay ningún problema. Son conjuntos totalmente diferentes, pero ambos tienen 5 elementos. En el lenguaje de las funciones, cuando vean ustedes funciones, que nosotros no vamos a hacer eso, en análisis van a ver un poquito, o están bien, o quizás, no sé, hay una función biyectiva entre A y B. Eso significa que tienen la misma cantidad. ¿Vieron funciones ya? Bueno, un poquito. Bueno, que tengan la misma cantidad de elementos significa que hay una función biyectiva entre A y B. Pero eso no nos importa. Usamos la noción intuitiva de contar. Hay conjuntos que son infinitos, por ejemplo Z, los naturales o los reales o los racionales, y entonces no tiene sentido hablar de la cantidad de elementos de esos conjuntos. No es estrictamente tan así. No es estrictamente tan así. ¿No? Hay una noción de cardinal para conjuntos infinitos también. No tiene sentido contar con los dedos, pero sí tiene sentido en el lenguaje de funciones biyectivas. Se puede mostrar, por ejemplo, que R tiene muchos más elementos que Z. Sin embargo, Z, N y Q tienen la misma cantidad de elementos. ¿No? Los números racionales como que parecieran que fueron muchos más que los naturales, no, tienen la misma cantidad de elementos. Pero bueno, en nuestro caso vamos a trabajar solo con conjuntos finitos. Y el cardinal es algo muy intuitivo, es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Lo primero que vamos a ver es un principio muy sencillo. Nosotros vamos a hacer las técnicas en base a ciertos principios y ciertas propiedades del número. Hay un principio que se llama el principio de adhesión, que dice lo siguiente. Dadas dos actividades X e Y, si se puede realizar X de n formas distintas, o alternativamente se puede realizar Y de m formas distintas, son dos actividades separadas. O hago esta, que tengo n formas de hacerlo, o hago aquella que tiene m formas de hacerla. Entonces, el número total de formas de realizar la actividad X o Y es n más m. Se suma. ¿No? Es cuando un caso excluye el otro, en general. Por ejemplo, supongamos que una persona va a salir a pasear y puede ir al cine, donde hay tres películas en cartel, o puede ir al teatro, donde hay 4 obras posibles en cartel. Entonces, obviamente, es decir, hace una salida. No tiene tiempo para ir al cine y al teatro, a veces al cine, no. Va o al cine o al teatro y ve una película o una obra de teatro. ¿Cuántas posibilidades tiene? Es muy intuitivo. 3 para ver películas, puede elegir 3 películas o puede elegir 4 obras de teatro. Son 7 actividades, no hay más que eso. Entiéndanlo así, esto es intuitivo, hay que entenderlo así. En la matemática a veces cuesta usar esta intuición, pero tienen que, a veces está, en matemática está o este caso o este caso. Cuando hablan del o y se excluyen mutuamente, se suma la cantidad de casos. Esa es la regla general. Cuando ustedes tienen casos de matemática, tantos casos que calcularon por un lado, o tantos casos que calcularon por el otro, y se excluyen mutuamente, y se pueden hacer o uno u otro, se suman los casos, la cantidad de casos se suma. Ese es el principio de división. A nivel de conjuntos, en realidad es más fácil de expresar. El principio de división es el más básico del conteo y más formalmente que si A y B son conjuntos finitos disjuntos, eso significa que no tienen elementos en común, entonces A unión B es A más B, es decir, el cardinal de A unión B es el cardinal de A más el cardinal de B. Si yo tengo un conjunto de 5 letras y otro de 3 números y hago la unión, me quedan 8 elementos. ¿Está bien?
Y se generaliza fácilmente. Si tenemos n conjuntos finitos que no se tocan ninguno tiene ningún elemento común con ninguno, la unión de todos ellos, su cardinal es la suma de los cardinales de cada uno. Cuando se tocan, se puede generalizar. Remarcamos que para aplicar el principio de adición es necesario que los eventos se excluyan mutuamente. El caso general es A unión B, el cardinal es A, el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección. ¿Por qué? Porque si yo tengo casos que se intersectan y sumo la cantidad de elementos de A y la cantidad de elementos de B, estoy repitiendo los que se intersectan. Entonces los resto. No importa. Sepan que todos estos resultados son ciertos. Todos estos son ciertos. Y hay una generalización que se llama el principio del tamiz para esto, pero es con conjuntos que no son disjuntos, pero esa, no importa, no se usa nunca, es difícil de enunciar. Pero esto es importante que lo tengan presente porque cuando tengan que estudiar conteo, tengan presente estos resultados. Cuando hay muchos casos que se excluyen mutuamente, se suma todo. Si hay casos que no se excluyen mutuamente, pero uno sabe cuándo se repiten, restan lo que se repite. En general, los casos que vamos a tener para usar el principio de adición son este o este. ¿No? Cuando hay dos casos o cuando hay 3 o 4 casos que se excluyen mutuamente. Bueno, así como hay un principio de adición, hay un principio de multiplicación. Y nada más, no hay de resta ni nada. Suponga que una actividad consiste de 2 etapas. Y la primera etapa puede ser realizada en n maneras. Supongamos que ahora tenemos 2 etapas. Primero hacemos una etapa de n maneras. Y la etapa 2 la hacemos de m maneras. Independientemente de cómo se ha hecho la etapa 1. Entonces, por el principio de multiplicación, la actividad total se puede realizar de n maneras, de n por m formas distintas. Es decir, veamos el ejemplo porque ahí queda bien clarito. Supongamos que la persona del ejemplo anterior tiene suficiente tiempo y dinero para ir primero al cine, que tiene 3 posibilidades, y luego el teatro tiene 4 posibilidades. ¿Cuántas elecciones posibles tiene? Bueno, para ir al cine tiene 3. Y para ir al teatro tiene 4. 3 por 4. Si ustedes listan, van a ser 3 por 4. Por cada una del cine tiene 4 del teatro. Entonces 3 por 4. Ese es el principio de multiplicación. El principio de multiplicación muchas veces conviene mirarlo como algo que transcurre. Son 2 eventos que transcurren, son independientes, porque ir al cine no tiene nada que ver con el teatro. Lo que eligió uno en la primera película no tiene nada que ver con lo que va a elegir para ir al teatro. Son independientes, pero primero uno hace uno y después hace otro. Hace los 2. Uno después de otro. Si lo miran temporalmente es más fácil. Ese es el principio de multiplicación. Formalmente también hay una formalización matemática. Ustedes, no sé si conocen el producto cartesiano, ¿lo han visto alguna vez? Sí, supongo que sí. Bueno, los pares ordenados. Los pares ordenados seguramente los han visto en alguna parte. El producto cartesiano de A por B son 2 pares ordenados AB, donde A está en A y B está en B. ¿Qué significa un par ordenado? Bueno, que AB es igual a' B', sí, solo sí, A es igual a, si el primero es igual al primero y el segundo es igual al segundo. Es un conjunto como de 2 elementos, donde el primero tiene que ser igual al primero y el segundo tiene que ser igual al segundo. Y se pueden repetir, ¿no? Puede ser A. Entonces, si A y B son 2 conjuntos finitos, se cumple que el producto cartesiano de A por B, su cardinal es el cardinal de A por el producto de B. La unión es como la suma y el producto cartesiano como el producto. Fíjense con el ejemplo del cine. A y B, A, B pueden representar la obra de cine elegido, A representa la obra de cine elegida y B representa la obra de teatro elegida. Es un par. Primero la obra de cine y después la obra de teatro. Es un par, ¿no? Acá también hay como una secuencia temporal. Está el primero y el segundo. Está el primero y el segundo. Y bueno, entonces, lo que me dice esto, que la cantidad de elecciones que tengo para ir primero al cine y después al teatro es la cantidad de elecciones que tengo para ir al cine por la cantidad de elecciones que tengo para ir al teatro. Un caso especial es A igual B. Es muy común ese caso. En ese caso, ¿qué me queda? El cardinal de A por A es A cuadrado. Es un caso especial.
Por ejemplo, ¿cuántas palabras de 2 letras hay? Son 26 letras, no importa si las palabras tienen significado. Bueno, para la primera letra, ¿cuántas posibilidades tengo? 26. Y para la segunda, 26. 26 por 26. Son todos principios muy elementales. Y vamos a ver, ya que estamos, porque no cuesta nada, algo de la clase que viene. Acá. Porque es el principio de multiplicación. Esta era la clase 5, ¿no? Sí, ahora viene eso. Selecciones ordenadas con repetición. Lo vamos a repasar todo, ¿no? Desde el principio vamos a repasar. Es decir, la clase que viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de inducción, para que no se olviden de inducción y que lo tengan muy presente porque es muy importante. Y vamos a repasar desde cero todo el contexto. Desde cero. Un poquito más rápido por ahí, pero desde cero. Así que no se asusten. Esto también lo vamos a ver. Selecciones ordenadas con repetición. Es muy parecido, es simplemente el principio de multiplicación. Es la forma más fácil de aplicar el principio de multiplicación. Tenemos el conjunto 1, 2, 3. ¿De cuántas formas se pueden elegir dos de estos números en forma ordenada? Es una pregunta. Bueno, para el primer número, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo 3 números para elegir. Para el primer número, ¿cuántas posibilidades tengo? 3. Para el segundo número, ¿cuántas posibilidades tengo? 3 de nuevo, porque puedo repetir. 3 por 3, listo. 9. Esa es la solución. Bueno, y acá lo podemos ver visualmente. Las posibilidades son 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Son 3 al cuadrado de forma posible. 3 por 3, 9. Es muy fácil. Si tenemos que elegir 3 de 3, bueno, para el primero tengo 3 posibilidades, para el segundo tengo 3 posibilidades, para el tercero tengo 3 posibilidades, son 3 por 3 por 3, 27 posibilidades. Y acá están todas las ternas posibles, 1, 1, 1, 1, 1, 2. ¿No? Si ustedes se quieren convencer que es así, escriben todas las ternas posibles y son 27 ternas. Fíjense que para el primer 1 lo acompaño con 9 valores, ¿no? Porque acá está el primer 1, acá el segundo 1 y acá 1, 2, 3. Primer 1, en el segundo lugar el 2, que hay 3 lugares, y después 1, 2, 3. Así todo sucesivamente. Son 27 lugares. Pero el razonamiento es sencillo. Tengo 3 para el primero, son 3 posibilidades. 3 para el segundo, 3 posibilidades. 3 para el tercero, 3 posibilidades. Quizás más sencillo verlo así. Para el primero tengo 3 posibilidades. 1, 2, 3. Para el segundo, tengo 3 posibilidades por el 1 tengo 3 posibilidades, 1, 2, 3. Y por el 2, 1, 2, 3. Por el 3, 1, 2, 3. Y después por cada uno, de nuevo tengo 3 posibilidades. Entonces se van multiplicando 3 por 3 por 3. Cada rama se multiplica por 3. Cada rama se multiplica. Acá quedó. Dice algo así, ¿cómo justificamos esto? Dice ahí abajo que no se ve, yo lo leo, pero usted no. Ese es el principio de multiplicación. Ya lo voy a arreglar para que se vea todo. De los dos ejemplos anteriores se podría inferir que hay 3 a la cuarta formas posibles de elegir en forma ordenada 4 elementos en el conjunto de 3. Y sí, para el primer lugar 3, para el segundo lugar 3, para el tercer lugar 3, para el tercer lugar 3, 3 por 3 por 3 por 3, 3 a la cuarta. Y cuando elijamos 5 hay 3 a la quinta posibilidad. Y todo se justifica por el principio de multiplicación. Bueno, y acá sí terminamos. Por el razonamiento anterior, todo el razonamiento anterior se puede extender. Tenemos m y n, dos números naturales. Entonces, esto está redactado en una forma que nunca encuentro bien la redacción. Queremos elegir ordenadamente m elementos entre n. M elementos entre n
No, ordenadamente no. Sí, ordenadamente m elementos entre n. Sí, el orden no importa. En un conjunto de n elementos. Y se puede repetir. Bueno, yo lo voy a enunciar mejor. Hay n a la m formas posibles. Es decir, si tengo que elegir entre m elementos, entre n elementos, perdón, siempre me confundo. Tengo n elementos, tengo 54 elementos. Quiero elegir 8, bueno, 54 por 54 por 54 por 54, 54 a la 8. Repitiendo y importando el orden. Acá, una observación que nos dicen que importa el orden, ¿no? No es lo mismo 1, 2, 3 que 3, 2, 1. Importa. Entonces, hay n a la m formas posibles de elegir ordenadamente m elementos de un conjunto de n elementos. Y acá se infiere que hay repetición, con repetición. Bueno, y la idea de la prueba es que se puede hacer por inducción. Es una prueba que se puede hacer por inducción, pero se puede razonar de la siguiente manera. La prueba de esta proposición se basa en aplicar el principio de multiplicación m-1 veces, como lo venimos haciendo. A nivel formal le vamos a hacer inducción sobre m y usar el principio de multiplicación en el paso inductivo. Se puede hacer por inducción. Si alguien lo quiere hacer con un ejercicio de inducción, no es difícil. Y sirve para formalizar. Bueno, la clase que viene vamos a ver más resultados de conteo. Conteo va a llevar mínimo 3 clases más, creo. 2 o 3 clases más. Y es el último tema del primer parcial. Y es un tema que va a haber en el parcial 2 o 3 ejercicios. ¿No? Va a haber, iba a decir, se va a repartir entre inducción y conteo. Y algo de recursión, para calcular, que es parecido a inducción, calcular recursivamente el término quinto de esta sucesión. Bueno, nos vemos el martes. Chao. Se sube la silla. Bueno, es que tengo que salir de alguna forma. Chao, nos vemos. Profe.